Uruguay no quiso hacer menos que Estados Unidos y consiguió su victoria en la primera fecha. Pero ojito, porque no fue tan fácil. No fue como en el caso de los Yankees, que ganaron con ninguna resistencia prácticamente, sino que tuvieron un rival enfrente que les plantó cara, que les generó ocasiones y que por momentos estuvo cerca de hasta meterles gol. Hasta, bueno, les metió un gol. Así que vamos a hablar de un partido mucho más interesante, parejo y que deja abiertas las posibilidades dentro de este grupo B, pero que no deja de demostrar que la selección uruguaya juega bien, tiene buenas individualidades y que está para grandes cosas. Sin querer decir que este partido ya simboliza todo lo que puede llegar a ser, pero sí haciendo ver que lo que hoy se vio se puede ver después contra mejores rivales. Así que analizamos entrópicamente Uruguay 3, Panamá 1, que nuevamente una selección de CONCACAF que me sorprende. Desde el principio se notaba como cada uno iba a tener su estrategia y le iba a respetar bastante. Siendo Uruguay un equipo que no cede en ningún momento el dominio de la pelota, teniendo muy buenos movimientos, y ahora vamos a ampliar un poco, pero un juego muy dinámico y peligroso. Y Panamá, que si bien tenía dificultades en la salida y que tuvo muchas pérdidas, que es un tema que también vamos a hablar, tenía una capacidad bastante práctica de atacar de manera vertical, combinándose en sus delanteros, que tenía tres, que también lo vamos a mencionar, y de vez en cuando sus carrileros, sus mediocampistas, que ya estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores que formaban parte de varios ataques, y no estoy diciendo formar parte creando, sino apareciendo inclusive en el área, haciendo que sea un equipo bastante impredecible y que tenía buena capacidad para gambetear, buena velocidad, centros interesantes. Quizá lo que faltaba tenía que ver con cierta precisión en los controles o en los remates que hicieron de que no pueda convertir antes. Pero tranquilamente ese mismo equipo, con ese mismo desequilibrio, pero con una definición un poco más ajustada, hubiese terminado, no te digo ganando el partido, pero sí metiendo algún gol antes o emparejando un poco más el trámite. La realidad es que de todas formas, más allá de que ambos lograron tener peligro y ambos en su estrategia se nota que la pueden realizar sin muchos problemas y que está relativamente aceitada. Y esto hablo más por Panamá porque no lo conozco tanto, es un partido que vi, quizás otros partidos anteriores no juega así, pero Uruguay que sí lo veo más seguido, puedo asegurar que está aceitada. Más allá de esto, ambos tenían algo, pero Uruguay era el mejor, que casi siempre tuvo mejores oportunidades, forzando al arquero a atajar, tuvo Darwin un montón de chances para meter gol, finalmente se le dio, pero desperdició una cantidad increíble, y no es una crítica, creo que intentó ajustar bien las definiciones, se le fue por poco, aún las atajó el arquero, me parece que hay mérito en posicionarse bien, en que lleguen a asistirte, en controlar, en capaz que hacer una gambeta antes de patear, pero finalmente el gol no llegaba. Y eso permitió en cierto punto que el partido esté mejor, porque si hubiese metido el segundo o el tercer gol en el primer tiempo Uruguay, el segundo tiempo hubiese sido realmente inmirable y muy aburrido como pasó en el partido de Estados Unidos. Finalmente no llegó y eso hizo que Panamá esté con vida y que tenga un poco más de ganas y de anímica como para tener un partido en el que, bueno, que de vez en cuando tenían un ataque que podía terminar, era una jugada un poco más interesante. El gol de Uruguay es bastante bueno, es una jugada muy colectiva y usa un recurso que me parece muy valioso, que es el de el control con pase de primera. Esto lo había hecho varias veces en el primer tiempo antes del gol, tanto Nández como Viña. ¿Por qué lo hacían ellos? Porque muchas veces venía un cambio de frente de parte de Ugarte o principalmente de parte de Olivera, central izquierdo de la selección uruguaya. Y cuando venía el cambio de frente, el lateral en vez de controlarla, directamente la pasaba hacia el medio o hacia adelante, ganando un tiempo y permitiendo ser mucho más versátil la posibilidad a través de esas jugadas. O sea, una vez que lo hiciste una vez, el rival ya no sabe cómo marcarte, porque si te marca demasiado de cerca y vos la soltás muy rápido, puede quedar muy mal parado. A su vez, si te marca de muy lejos porque sabe que vas a hacer eso, quizás al final no haces eso y te quedas con ese espacio para aprovechar y desbordar o algo así. A su vez fue un recurso muy difícil de hacer y que lo hicieron muy bien 2 o 3 veces al principio. Una de ellas en la jugada del gol que abre primero Valverde, después Viña de primera pasa hacia el medio, que me parece que ahí la toca a Arrascaeta y se la pasa a Araujo, que después de hacer una especie de rodeo en el que la defensa medio que se come la mague, remate y la clava en el ángulo. Un golazo para empezar esta Copa América. Diría que hasta ahora el mejor gol, más allá de que también estuvo muy lindo el de Pulisic, creo que este fue un poco mejor. Pero Uruguay había hecho eso, no te digo varias veces antes en el partido, pero sí había tenido buena circulación de juego y había logrado desbordar al rival. La realidad es que de todas formas era un partido abierto en el que ambos desbordaban al otro. Por ejemplo, Murillo, que fue el autor del único gol de Panamá que se dio en el último minuto del partido, ya demostraba buenas capacidades, ha tenido recuperaciones altas, más que nada cuando Uruguay intentaba jugar
por la banda, o sea, por ejemplo, entre Viña y Araujo, un pase lineal. Ahí muchas veces recuperaba en anticipe Murillo, participaba del ataque. Tenías también dos mediocampistas muy versátiles, tanto Martínez, que era el rubiecito que tenía el número 6, tenía anticipes, era muy picante en el medio, no tenía ningún problema de estar cerca del que tenía la pelota, de molestarlo, si le hacía falta, lo hacía falta, tuvo recuperaciones, tuvo desmarques hacia el área, tuvo intentos de regate, hizo de todo. Realmente muy completo y apareció momentos del partido donde quizás estaba 0-0 o 1-0 y era una pieza que incomodaba bastante a Uruguay. Y a su lado Carrasquilla, que si no me equivoco, Carrasquilla es... Sí, Carrasquilla, que bueno, era el de Rulos, que estaba al lado de Martínez, y que también mostró mucha versatilidad. Realmente un mediocampo que me encantó, esos dos jugadores muy interesantes. Carrasquilla mostrando conducciones, mostrando varias pelotas interesantes puestas para los extremos, varias pelotas filtradas, muy bueno para la distribución y también consistente con su defensa. Lo que sí pasa es que Uruguay tiene un juego tan preciso y tan interesante que a la larga es muy difícil de frenar. Realmente tenés que ser un equipo que tenga una defensa muy planificada y muy pensando en cada rol que tiene el rival. Por ejemplo, en la propia jugada del gol que mencionamos que hay un toque de primera y que después le pega a Araujo, en el medio Darwin Núñez la deja pasar, es una especie de amague, le pasa entre las piernas y ahí le llega a Araujo. Y esa jugada es una delicia, porque no te digo que por esa jugada de Darwin es gol, pero realmente es algo que hace que si algún jugador lo siga a Darwin, ya no esté con el que tiene la pelota. Esos pequeños detalles de los controles rápidos, de la movilidad que tenían todos los jugadores, hacían que Uruguay sea una selección muy difícil de marcar. Y sumado a que tenías tres mediocampistas, perdón, tres centrales, o sea que tenías un mediocampista menos, hace que tengas menos personas en las zonas donde justamente se dan esos movimientos. Voy a empezar a mencionar algunos de estos como para graficarlo, pero bueno, son muchísimos. Valverde, por ejemplo, su posición es súper ambigua. En general lo podemos encontrar un poco más por derecha, pero también en momentos en los que estaba más centralizado, más distribuyendo la pelota, otros en los que se desmarcaba hacia el medio y recibía pases ahí en tres cuartos de cancha cerca de la medialuna. Ugarte, a veces más por izquierda, es el más posicional en sí mismo, pero tampoco fue un gran recuperador en el partido. Tuvo más pases, digámosle, interesantes en lo creativo que jugadas en las de que se destacó por su defensa. De Rascaeta ni hablar, indescifrable todo el tiempo en todos lados. Araujo bien por banda pero retrocediendo. Darwin Núñez retrocediendo mucho, participando de diferentes jugadas. Después Pelistri siguen de extremo. Los laterales muy participativos, siempre llegando, siempre centrando o combinándose con los extremos. Una, bueno, dinámica muy interesante, muy preparada y que con la precisión que tienen esos jugadores, con la definición que tienen, da la llamativa atención que no haya terminado el partido por más goles. Realmente Uruguay tuvo muchas ocasiones de gol y apareció Mosquera, arquero de la selección de Panamá, para salvar. Un dato que me parece relevante e interesante es el de los duelos aéreos, que Uruguay ganó el 80%, o sea, hubo 30 duelos en todo el partido aéreos, tanto sea el área de uno o del otro o no en el área, y fíjense que Uruguay ganó 24. O sea, realmente un dominio total hasta en un aspecto que uno puede pensar, bueno, tenés centrales que son bastante altos, Fariña, Córdoba, Miller, deberías tranquilamente poder tener al menos la fortaleza como Panamá, pero no, no lo tuvo, realmente la mayoría de duelos los perdió y le cabeció un montón de veces en el área, algunas se fueron afuera, otras fueron gol, pero realmente Uruguay hasta en eso dominaba, que podría ser algo que uno podría pensar que no tenga tanta ventaja, menos teniendo un rival con tres centrales, pero no. Los centrales no me parecieron malos. Córdoba creo que tuvo algunas intervenciones interesantes. Intentaba anticiparse muchas veces a los pases a Darwin y a veces lo hacía bien. Hubo una que le cobraron falta que para mí no era, que lo anticipó muy muy arriba, que estuvo muy interesante también. Los dos que estaban a su izquierda y a su derecha, Miller y Fariña, a mí me parece que fueron peores que Córdoba, pero ambos tuvieron al menos esa iniciativa de conducir con la pelota un poco de tiempo para avanzar metros en la cancha, pases largos, intentarlos. Y la realidad es que fueron imprecisos. Hubo Miller incluso un regate que intenta hacer por banda izquierda que termina en una pérdida y un ataque de Uruguay. Hay jugadas de Fariña, pobre, que despeja mal, la pifia, se va al córner. Hay otra que también intenta hacer un cambio de frente y se le va al lateral. Realmente si uno ve el equipo panameño y nos metemos en el tema de las pérdidas, vemos claramente la diferencia de jerarquía, pese a de que tiene nombres interesantes. Por ejemplo, si bien tuvieron la pelota bastante parecido, como ya dijimos, más o menos un 50-50, 58, 42 en el primer tiempo y 50-50 en el segundo, o al revés, o sea, estuvo bastante parejo, tuvo el doble de pérdidas aproximadamente Panamá que Uruguay. O sea, esto habla de que en cuanto a errores no forzados, que deben tener que ver bien con cuestiones bien técnicas,
Uruguay cometió muchos menos errores no forzados que los que cometió Panamá, que a veces daba la impresión de que empezaba a combinarse con algunas paredes o triangulaciones y que al final de la triangulación había una jugada en la que terminaba haciendo un control un poco malo y la recuperó Uruguay. O sea, como que cuando hacía las mismas jugadas Panamá que Uruguay, Uruguay las hacía más precisas y más finas y Panamá las hacía justamente con ciertas deficiencias que hacen que la jugada no termine bien. Falta hablar del tridente panameño de Bárcenas, Fajardo y Rodríguez. Muy interesantes los tres y muy móviles los tres. Evidentemente Bárcenas con el número 10 es el que más tomaba la iniciativa de tener la pelota un poco más de tiempo, de distribuir el juego, pero al mismo tiempo fue para mí el que menos apareció de los tres. Pero cuando aparece te das cuenta cómo tiene una visión de juego interesante, cómo puede asistir jugadores con pases entre líneas o pases pinchados, puede hacer cambios de frente, puede mismo gambetear. Un jugador sumamente interesante. Realmente de Panamá tiene muchos jugadores sumamente interesantes. Y después Fajardo arriba, que era el 9, entre comillas, que la verdad que no lo hizo de 9 demasiado. Sí pivoteaba, ganaba unas pelotas buenas, pero lo que más me gustó fue cómo se combinaba con Rodríguez, que era el último que nos falta. El número 7, que se mostró muy veloz, también combinativo, con buena conducción, con buena capacidad para regatear. Los tres fueron interesantes y creo que se complementan bien. Me parece que es un tridente que puede generar muchos problemas a muchas selecciones de Conmebol. Inclusive lo hicieron contra Uruguay. Panamá tuvo bastantes tiros, tuvo bastantes ocasiones de gol. De hecho, Rochet tuvo algunas atajadas y de hecho metió un gol. Por ende, Panamá tuvo peligro. El peligro lo generaba muchas veces a través de las bandas. Murillo, el que mete el gol, que ya lo mencionamos antes, tenía algunos desbordes o algunas jugadas en las que aparecía bastante adelantado. Inclusive algunas veces cuando despejaba Uruguay, Panamá agarraba los despejes y las segundas pelotas con sus diferentes jugadores y tenía esa virtud y se metía un poco en zona de peligro. Pero bueno, creo que si analizamos finalmente a la larga, vemos que Panamá tuvo muchos tiros que fueron un poco incómodos o mal ejecutados, pero no es tanto el tema de los tiros lo que habría que pensar, sino más bien cómo los generaron. Y los generaron con jugadas interesantes, muchos pases a las espaldas de los laterales y muchas jugadas con paredes y con gambetas, combinaciones buenas. Yo noté una muy interesante, perdón que tengo que leer un poco de detalle, que arranca con una recuperación alta de Miller, que lo asiste a Bárcenas, que hace un muy buen pase filtrado para el número 6 Martínez, que se filtra en el área y remata, y ataja a Rochet. Es una jugada muy buena porque fíjense las diferentes cosas que vemos en la jugada. Primero aparece Miller, el lateral, perdón, central por izquierda, que anticipa alto, que recupera alto. Primer recurso interesante, el anticipe, la presión de los centrales a muy arriba. Segundo, pase de Bárcenas, el número 10, mostrando su calidad, un pase filtrado muy bueno. Y tercero, uno de los mediocampistas centrales, que no son tan ofensivos, que penetra en el área y que recibe un pase en profundidad. O sea, un equipo que demuestra complejidad, que demuestra diferentes recursos. En otro equipo, el que juega de mediocampista no se mueve. Y en Panamá sí lo hace. Y realmente demostró tener muchas armas. Pero la realidad es que las armas que tuvo pegaron menos y también Uruguay supo responder mejor, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, lo mismo que hablamos, los de los aéreos, que Panamá tiró bastantes centros. Bueno, Uruguay ganó mucho más. Entonces, evidentemente, cuando vos tirás esos centros después de generar una jugada interesante o de desbordar, perdías ahí. O mismo, si analizamos la cantidad de tiros y el porcentaje que fueron al arco o no, el porcentaje es mucho menor en el caso de Panamá, que creo que fue el 30% aproximadamente, contra un 50 y pico de Uruguay. O sea, una diferencia considerable, más teniendo en cuenta que tuvo menos tiros Panamá. O sea, la precisión a la hora de rematar fue notoria. Y capaz a veces es un poco de apuro en rematar desde demasiado lejos, o demasiado rápido, o demasiado potente. Como si la jugada te apurara tanto que no puedas tener ni un segundo para pensar. Que hay veces que sí lo tenías y que si hubieses aprovechado, hubieses tenido un poco de más posibilidades de meter gol. La realidad es que Panamá me gustó, ya lo insisto, decir que logró desbordar, logró presionar, logró tener jugadas interesantes y ser peligroso. Nada que ver con el partido de Bolivia. Me parece que, al menos después de la primera fecha, veo a Panamá mucho más apto. Veo a Panamá con posibilidades de ganar la Bolivia y, al menos con Estados Unidos, ver qué pueda pasar. Estuvo bien que mete el último gol. Perder por 3 goles y perder por 2 no es lo mismo. Puede ser muy determinante. Hipotéticamente hablando, hay que ver cómo le va a Panamá contra Bolivia y cómo le va a Estados Unidos contra Uruguay. Pero si Panamá empatara con Estados Unidos y Estados Unidos perdiera con Uruguay y Panamá le ganara a Bolivia, fíjense, estamos haciendo una especulación un poco amplia, pero es importante tenerla en cuenta. Ahí lo que definiría todo sería la diferencia de gol. Por tanto, es clave que no reciba tantos goles en este partido. Y de hecho, metió un gol inclusive. Es mejor perder 3-1 que 2-0 por un tema de que los goles a favor
al menos te suman algo. Y si la diferencia es la misma, está completamente igual. Uruguay mostró ciertas debilidades, más que nada las espaldas de los laterales, y más que nada teniendo en cuenta que era un rival que uno puede pensar que no tiene tanta jerarquía, y si te metió un gol, si te generó tantas ocasiones de gol, uno puede decir, capaz de que contra Estados Unidos vas a sufrir mucho, o contra Argentina, o contra Brasil, o contra Colombia, pero me parece que no sé si lo jugó con tanta intensidad o si lo jugó tan en serio. Y no quiero ser nuevamente peyorativo, pero me da la sensación de que por momentos no estaba jugándose un partido que sea tan importante, sino que era un partido más de primera fecha, ¿no? Más relajado, donde, bueno, Uruguay igual fue muy constante, fue muy intenso, no paró de atacar, no paró de combinarse, y fue un equipo que jugó muy bien, pero quizás en lo defensivo, al menos en cuanto a, por ejemplo, intentar evitar un pase largo o presionar cuando ves que hay un jugador que está a punto de lanzar una pelota que está buena para su compañero que pica, o al menos, por ejemplo, no hubo muchos offside de Panamá, ¿no? Trazar mejor la línea, ¿no? Cuestiones de concentración o de intensidad defensiva, quizás ese partido hubiese sido octavo de final, bueno, o de cuartos en este caso, hubiese notado mucho más, que Uruguay estaba más concentrado, y creo que estaba desconcentrado, pero sí que le pasaron ese tipo de cosas, que si yo tengo que buscar una explicación teórica de por qué pasaron en cuanto a lo que pasó en el partido, mi explicación tendría que ver con lo siguiente. Tenés un equipo que ataca mucho, que está muy adelantado, los laterales están muy adelante, casi a la altura de los extremos. Y evidentemente, si tu rival te recupera, depende mucho del cruce del central. Pero si el pase va muy por banda y encima tenés jugadores rápidos, ¿cómo haces para frenar eso? Evidentemente lo vas a contener quizás, pero no lo vas a recuperar tan rápido o despejar tan rápido. De esta manera, muchas jugadas encuentran unos espacios que son muy interesantes, pero que Uruguay de todas formas al final logra repeler. Pero a veces cuando no lo hizo, ahí la pelota pasaba o el jugador pasaba y ahí sí eran jugadas más peligrosas. Pero la realidad es que en cuanto a control de pelota, en cuanto a posesión, en cuanto a versatilidad de jugadores, en cuanto a manera de atacar, en cuanto a combinaciones colectivas, Panamá demostró ser un equipo preparado y que puede competir y que no es para nada un rival totalmente accesible. Uruguay ganó bien, pero tengamos en cuenta que Uruguay a día de hoy es de las mejores selecciones del mundo, que está en un gran momento, que tiene unos jugadores terribles, que es una selección joven, que tiene energía, que están encima en proceso de subida, porque su técnico ya hace poco y vienen cosechando resultados. Así que me parece que, bueno, es una difícil rival, digámosle, para medir el nivel de Panamá. Pero bueno, si analizamos en sí mismo la imagen que deja cada uno y nos metemos después rápidamente, aunque ya mencionamos un poco el tema de la tabla de posiciones, Uruguay, dinamismo, versatilidad, buenas individualidades. Te diría que hasta es uno de esos partidos en los que te cuesta encontrar una figura porque jugaron casi todos bien, porque todos participaron, porque estuvo muy distribuido el juego. Pero que bueno, a nivel defensivo, en cuanto a los espacios que deja atrás, en cuanto a algunas jugadas, voy a mencionar algunas, pero realmente ahí no hay tantas, ¿no? Algún pase que intentó filtrar Darwin Núñez, algún tiro demasiado apurado, algún intento de pivoteo de algún jugador que funcionó mal y terminó en pérdida, alguna jugada que se fueron anticipados por la defensa agresiva que tenía Panamá, que quizás tuvo mucho que ver con el tema de subestimar un poco lo físico del rival, confiarse con tu espalda, vas a poder frenarlo y que termine superándote, algún paso un poco confiado que terminas en pérdida y que te ataca, que quizás son cuestiones que un equipo que tiene tanto la pelota le van a pasar, pero que si te pasan en un partido más peligroso, puede ser que termines perdiendo. Da la sensación de que Panamá perdonó bastante a Uruguay, aunque evidentemente el que más perdonó a alguien fue Uruguay a Panamá, porque es una cantidad gigante de ocasiones. Era obvio que Uruguay iba a tener ocasiones, pero el tema de que las tenga Panamá ya es más llamativo y quizás en un mejor día, no sé si perdido, pero sí podido empatar o complicarte mucho más de lo que te complicaste. Panamá, bueno, perdió, obviamente no está bueno perder, pero dejó una imagen que me parece interesante, con jugadores diferentes y que pueden hacer muy buenas cosas, y que era el rival más difícil del grupo, así que ahora es más a competir contra los más accesibles o contra los más directos y ver qué puedo hacer. No me llamaría tanto la atención que termine clasificándose, aunque viendo a Estados Unidos y el plantel que tiene, la veo difícil. No termino de pensar que Panamá es imposible. Aparte se conocen, hace poco lo eliminó de la Conca Champions, si no me equivoco. No, de la Conca Champions es de la de clubes, perdón, de la Copa Oro. Así que, ¿quién te dice? Como ya dijimos a nivel tabla, muy relevante el tema de la diferencia de gol. Panamá con 0, Bolivia con 0 y con 3 los otros dos. Primero Uruguay por tema de goles a favor. Veremos qué termina pasando, pero me parece que Panamá puede dar la sorpresa, aunque bueno, sería sorpresivo, ya insisto, no es lo más lógico. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo por darle valor a mi contenido con tu escucha. Y si querés suscribirte, te agradecería mucho porque es un paso más cerca de mi objetivo de llegar a los 500 suscriptores o de los 1000. Mi objetivo es poder vivir de esto y para eso necesito tener o el partner o las membresías, que esas son las metas que me pone
YouTube. Así que bueno, si querés formarte parte del proyecto, te agradezco una banda, en serio, de corazón. Igual, como siempre digo, un like o un comentario ya es un montón y ayuda a que se visibilice mucho más mi contenido. Pido disculpas en este video, estoy grabando muy tarde, estoy cansado. El partido lo vi también cansado, quizás no noté tanto. Espero que se haya podido apreciar la dinámica del partido y cuáles fueron las claves. Yo creo que sí, pero como siempre, si hago el video, trato de hacerlo cuando ya tengo más o menos claras las ideas. Pero bueno, quizás hay veces que siento que estoy más seguro de que quedó bien, hay veces que no estoy tan seguro, y este es uno de esos casos, por eso pido disculpas de antemano. Y cualquier cosa que quieran comentarme, cualquier clave que les parezca interesante, más que me digan en los comentarios, sea algo que se contradiga con lo que digo o algo que sea coincidente. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en los próximos videos que posiblemente sean de Eurocopa.